¿Cuántos en algún momento de su vida, de alguna manera, ha sentido que usted tiene que mostrarse fuerte delante de todos, pero por dentro usted se está desmoronando? ¿A cuántos les ha pasado eso? Yo pienso que a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, porque vivimos en una cultura que nos exige, entre comillas, nos exige llevar máscaras. Lastimosamente, vivimos en la era de las apariencias. Y ese es un problema grave. Estamos en la era digital en donde usted por redes solamente muestra apariencias, ¿verdad? Uno mira en redes, todo el mundo pareciera que está feliz, contento, nadie sufre. Ahí solamente suben fotos de selfies en el mar, y nadie está triste. Sí, o sea, vivimos en la era de las máscaras, de lo superficial. El padre debe ser invencible, la madre que no puede derrumbarse, aunque le dé gripa, tiene que hacer todo en la casa, ¿sí o no? Entonces, estamos viviendo ese tiempo. El joven debe mostrarse seguro a pesar de que por dentro se está cayendo a pedazos. El líder que siempre debe estar firme. Incluso los niños también sienten que deben portarse de manera perfecta para agradarle a sus padres o para ser amados. Y tienen que mostrar perfección en todo momento. Y es ahí donde debemos de alguna manera hacer una reflexión en esta mañana, porque ¿qué sucede cuando a nuestras vidas llega el cansancio? ¿Qué sucede cuando somos sinceros con nosotros mismos y sabemos que por dentro estamos destruidos, quizás estamos desfalleciendo? ¿Qué pasa cuando nuestra alma está agotada y aún como cristianos nuestra fe se siente temblorosa o día tras día luchamos con dudas? ¿Cuántos aquí luchan con dudas? Levante la mano a ver. Una de las luchas más grandes que tiene el cristiano hasta que colguemos los guayos es con las dudas. Constantemente, aunque digamos que no. Por eso es que esta mañana yo creo que este mensaje es para cada uno de los que han venido hoy. Dígale al hermano que tiene algo, dígale, este mensaje es para usted hoy. ¿Sí? Este mensaje es para aquel padre que sigue luchando aunque no tiene fuerzas ya. Para aquella mamá que ya no sabe cómo orar por sus hijos. Este mensaje es también para aquel joven que se siente lleno de dudas y que no sabe cómo hacer las cosas. También es para aquel niño que también lucha con miedos y con tantas situaciones en su alma. Y hoy vamos a hablar de algo que el mundo no celebra, pero Dios sí. En la vida cristiana, lo más importante no es ser fuerte. En la vida cristiana, Dios se manifiesta en la debilidad. ¿En qué? En la debilidad. Y eso debemos tenerlo presente. Por más que nos mostremos fuertes, Dios sabe cómo nos sentimos en realidad. Por eso es tan importante la fe en medio de la debilidad. Dios no quiere una fe que presume que es fuerte, porque en realidad nuestra fe es débil, ¿no se ha dado cuenta? El Señor dijo, si tuvieran fe como un granito de... ¿Y cómo es el granito de mostaza? O sea, el Señor, ¿qué nos estaba diciendo? O sea, está diciendo, su fe es débil, no es ni como un granito de mostaza. Y a mí me impresiona cuando alguien dice, no, es que yo tengo una gran fe. No, el Señor dijo que tu fe y mi fe no es ni como el granito de mostaza. Porque Él dijo, mira, si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿qué pasaría? Le dirías al volcán Galeras que se vaya allá a Europa y se iría. Eso dijo el Señor, ¿dice o no? Así dijo. Pero por cuanto no tienes tu fe ni como un granito de mostaza, no puedes hacerlo. Nos estaba enseñando que somos débiles. ¿Que somos qué? Somos débiles. Nuestra fe debe ser una fe que no presume de grandeza.
Nuestra fe debe ser una fe que no presume de fuerza, sino que se rinde al poder de Dios. Esa debe ser nuestra fe. Porque la Biblia dice, y vamos a verlo a lo largo del mensaje, que cuando somos débiles, en Cristo somos fuertes. Solo cuando somos débiles en Cristo somos fuertes. Por eso quiero que vayamos a la Biblia, a 2 de Corintios 12, del 9 al 10. 2 de Corintios 12, del 9 al 10. Mire lo que dice la Biblia. Y me ha dicho el Señor, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿en qué? En la debilidad. ¿Cuál poder? El poder de Dios se perfecciona en medio de ¿qué? De nuestra debilidad. O sea, el poder de Dios se hace más evidente en nosotros cuando nosotros somos débiles. Y siempre Dios va a guiarnos a lo largo de nuestra vida a que nos sintamos débiles. ¿No se ha dado cuenta de eso? Siempre Dios te va a guiar a que te sientas débil para que entonces el poder de Dios se perfeccione en mi debilidad. ¿Alguien está entendiendo? Por tanto, de buena gana me gloriaré. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. El apóstol Pablo dice, me las voy a picar, pero no de mi grandeza. Ahora me las voy a picar, pero de mis debilidades. Es fuerte lo que dice el apóstol. De buena gana me voy a gloriar más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos nos hemos dado cuenta que a lo largo de nuestra vida Dios permite tantas cosas, pero esas cosas que permites para que tú te sientas impotente? ¿Te has dado cuenta de eso? Para que tú te sientas débil cuando tú dices, no, ya no sé qué hacer. Lo he intentado todo. Dios siempre nos lleva a que nos sintamos débiles. Él nunca nos va a llevar a que nos sintamos fuertes y que digamos, no, yo no necesito nada. No. Siempre Dios va a estar quebrantándonos. ¿Para qué? Para que nos sintamos débiles. Porque solo una persona débil aprende a depender de Dios. Solo una persona débil. ¿Y cuántas cosas que el Señor ha permitido en tu vida? Por eso quiero hablarle acerca de este tema que es sumamente importante. ¿Y por qué? ¿Y por qué hoy, pastor? ¿Y por qué este mensaje hoy? Porque es el Día del Padre y nosotros los hombres casi siempre nos mostramos fuertes. Porque así lo exige la cultura. Quizás tu padre en casa, tú lo miras y casi siempre se mira fuerte y tú dices, wow, mi papá, pero no sabes cómo está por dentro. No sabes cómo está tu esposo, no sabes cómo está ese hombre en casa, porque se nos ha enseñado que el hombre es el que debe, no, los machos no lloran. ¿Qué más nos decían? Bueno, tantas cosas que nos decían cuando éramos niños, ¿verdad? Por eso quiero darle este mensaje, porque cuando usted mira la palabra, una de las cosas que debemos entender es que nuestras debilidades no nos descalifican delante de Dios. Nuestras debilidades antes nos conectan con la gracia de Dios. Cuando nos sentimos débiles. Por eso el Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Dios le había puesto un aguijón en la carne en la vida de Pablo, porque Pablo tenía todas las características para sentirse muy fuerte. Pablo era un hombre muy estudiado, Pablo era un hombre criado a los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Era un hombre dotado como para sentirse orgulloso. Se dice que era un hombre que hablaba 5 idiomas en aquel entonces. Era algo supremamente, Entonces él tenía de qué gloriarse. Pero cuando él se convierte a Cristo, cuando Cristo lo encuentra camino a Damasco,
Dios, mire, es fuerte porque quizás cuando él no conocía de Cristo, nunca tuvo ese aguijón, nunca tuvo esa debilidad. Pero conoce de Cristo y Dios permite un aguijón en su carne, que algunos dicen que es una enfermedad muy, muy terrible que tuvo el apóstol Pablo. ¿Para qué? Con el propósito de que él ya no se sintiera tan orgulloso de sí mismo. Con el propósito de que él no se sintiera tan fuerte en sí mismo. Y el apóstol Pablo lo dice en su carta y él dice, y Dios permitió esto debido a mi orgullo, dice. Y entonces Dios permite esa debilidad en Pablo. Y Pablo le pide al Señor, Señor, quítame este aguijón. Y dice la Biblia, 3 veces le supliqué al Señor, quítame este aguijón. Y el Señor, ¿qué le respondió? Bástate mi gracia. Algo que debemos entender es que en la economía del reino, la debilidad no es una amenaza, sino una oportunidad. Cuando nos sentimos débiles, Dios no está buscando superhombres, Dios no está buscando supermujeres, no. Él se glorifica a través de los quebrantados. Él se glorifica a través de los débiles, no a través de los fuertes. Eso usted debe tenerlo en cuenta. Por eso quizás hoy te sientes débil con respecto a algo que está pasando en tu vida. Quizás como padre te sientes agotado porque no sabes cómo lidiar con ciertas cosas. Y hay cosas que nos sacan lágrimas y nos sentimos impotentes ahí de rodillas, llorando, diciéndole al Señor, no sé cómo hacer. Quizás el Señor ha permitido una enfermedad que te hace sentir débil. A Jacob Dios le tuvo que tocarle la cadera para que él ya se sintiera débil. Porque Jacob confiaba en sí mismo durante mucho tiempo y quiso hacer las cosas a su manera. Robando, mintiendo, haciendo las cosas a su forma. Y él no quería depender de Dios, sino que quería depender de él, hasta que Dios tuvo que tocarle la cadera y volverlo cojo. Y yo le prediqué acerca de eso. Para que él comenzara a depender de Dios. Y entonces es ahí donde él se agarra de Dios y le dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Pero no porque él quería obligar a Dios a que lo bendijera. No, es una frase diciéndole, Señor, ahora entiendo que por lo único que vale la pena vivir es estar aferrado a ti, porque en ti encuentro todo. ¿Alguien dice amén? Esa madre que llora en silencio por sus hijos, porque ya no saben cómo hacer, ya no sabe cómo orar. El joven que lucha con sus inseguridades y con sus dudas. Y tantas cosas con las cuales luchamos día tras día. Para poder comprender un poco el mensaje de hoy, quiero que leamos la Biblia en Jueces capítulo 6, versículos del 11 al 16, de un hombre que también se sintió débil. Jueces 6, del 11 al 16, dice la Biblia así. Vamos a hablar de un personaje. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Ebieserita. Y su hijo Gedeón, ¿quién? Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Siga. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Sigamos, miren lo que dice. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos ha contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, le dice el Señor. Siga. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés
y yo el menor en la casa de mi padre. Coloque este versículo en Nueva Traducción Viviente, el 15. Mire en Nueva Traducción Viviente. Mire lo que responde Gedeón. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. Quiero que mire eso. ¿A dónde lo había llevado Dios? ¿A sentirse cómo? ¿A sentirse cómo? Mire a dónde lo llevó Dios a Gedeón. Las circunstancias llevaron a Gedeón a sentirse el más débil y el de menor importancia. A veces pensamos de que en Dios nos va a llevar a sentirnos bien. No. Dios siempre nos va a llevar a sentirnos débiles para aprender a depender de Él. Siempre. Sigamos. 16. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Mire eso. Mire, vuelvo y le recalco, vivimos en tiempos donde todos aparentan ser fuertes. Mire la persona que tiene a su lado. Mírela. Todos aparentan ser fuertes. Un padre que nunca debe llorar, una madre que no puede quebrantarse, un joven que pareciera que todo lo tiene resuelto, un niño que debe comportarse siempre de la manera perfecta. Pero una de las cosas que debemos entender es que Dios no llama a los perfectos. Dios llama a los quebrantados. Dios llama a los débiles. Dios no escoge a los que aparentan tenerlo todo bajo control. Dios escoge a los que saben que todo se les está saliendo de las manos. ¿Y cuántos se han sentido así? Dios escoge al que se esconde en el lagar con miedo, como Gedeón. Gedeón estaba escondido con miedo por allá. Y si miramos la historia de Gedeón, es un hombre como cualquiera de nosotros. Gedeón es un ejemplo vivo de, quizás nos sentimos identificados con él. Un hombre con miedos, un hombre con inseguridades, un hombre con muchas preguntas, como quizás las preguntas que nos hacemos. Pero mire cómo Dios lo llama. Dios lo llama hombre esforzado y valiente. ¿Cómo lo llama? Le pregunto, ¿él era un hombre esforzado y valiente? Entonces, ¿por qué Dios le dice esforzado y valiente? No porque Gedeón era un hombre esforzado y valiente, sino por lo que Dios iba a hacer con él. Y en Dios somos valientes. Porque si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Nuestra seguridad no debe estar en nosotros. Si nos miramos a nosotros, debemos sentirnos frustrados. Nuestra seguridad debe estar en Dios. Porque cuando nuestros ojos están en Cristo, entonces somos valientes. ¿Dice amén? La fe viva comienza cuando reconocemos esto. Yo no soy suficiente. Yo soy débil, pero Dios es fuerte. Pero Dios es mi fuerza. El pastor Richard Baxter dice lo siguiente: Dios nunca usa al que confía en su fuerza, sino al que se desmorona ante su presencia. Él nunca usa al que confía en sus fuerzas, en sus habilidades. Y quizás Dios ve algo en nosotros o Dios ve algo en ti que todavía tú no puedes ver. Por eso el Señor le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente. Gedeón no estaba en una posición gloriosa, no. Gedeón estaba escondido, sacudiendo el trigo. ¿En dónde? En el lagar, dice la Biblia. El lagar no es para sacudir trigo. El lagar es ¿para qué? Para exprimir las uvas.
Él estaba haciendo lo que no debía hacer en el lugar que no debía estar. Estaba con miedo, estaba confundido. ¿Por qué? Por miedo, por temor, por tantas cosas que estaban en su corazón. Y así también quizás habemos muchos de nosotros, padres que se están escondiendo o están escondiendo su cansancio detrás de una sonrisa día tras día. Quizás madres que luchan en silencio y se están desmoronando. Pero Dios no lo llamó a Gedeón cobarde o no lo llamó miedoso, sino que ¿cómo lo llamó? Varón esforzado y valiente. Dígale a la persona que tiene a su lado, varón esforzado y valiente. Si es mujer, dígale, mujer esforzada y valiente. ¿Usted se imagina a Gedeón diciéndole, yo esforzado y valiente? O quizás alguien en esta mañana dice, yo esforzada y valiente. Dios nos llama o no nos llama según lo que somos, sino según lo que Él hará por gracia en cada uno de nosotros. Lo que Él hará por gracia. Dios no elige a los preparados, Él prepara a los que elige. Y nos prepara día tras día haciéndonos sentir débiles, haciéndonos sentir que no podemos. ¿Cuántos han dicho, no, yo ya no puedo con mis hijos? No, yo ya no puedo con este matrimonio. No, yo ya no puedo con... ¿Cuántos han llegado a ese momento? En algún momento de sus vidas. ¿Usted ha llegado ahí? Claro, a sentirnos débiles, a que ya no confiamos en nosotros. Yo he escuchado a personas que dicen, no, ya he hecho todo, pastor. Yo ya no doy más. Claro, es ahí donde Dios quiere llevarnos. Allá no confiar en nosotros mismos. Y Dios está hablando hoy a aquellos que se han sentido de esa manera y dicen, ya no doy más. Aquellos que en algún momento se han sentido débiles por dentro, aunque se han mostrado fuertes por fuera. Ahora bien, Dios no ignora nuestras dudas, Dios no ignora nuestra incredulidad, Dios no ignora tus preguntas. En el versículo 13 y 14, Nueva Traducción Viviente, mire las preguntas que Gedeón hace. Sí, un hombre de Dios, pero mire las preguntas. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Cuántos han dicho eso en algún momento de su vida? Sea sincero, ¿sí o no? ¿Usted no ha dicho eso? ¿Pero por qué me sucede esto, Señor? ¿Pero por qué sucede esto con mis hijos? Señor, si yo te sirvo. Señor, si yo... Y Gedeón, mire lo que dice. ¿Por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Usted ha dicho eso en algún momento? Yo sí le he dicho eso al Señor. Yo le he dicho, Señor, ¿dónde están esos milagros que tú hacías en la iglesia primitiva? Tú sanaste al inválido, tú levantaste, le diste vida a Lázaro. Y Gedeón abre su corazón y muestra su debilidad. ¿Dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? En pocas palabras, ¿dónde está el Dios que nos sacó de Egipto? Y dice, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Gedeón hace preguntas reales. Preguntas como usted y yo las hacemos. ¿Por qué nos pasa esto? Ese quizás no es un lenguaje de incredulidad, sino que es un grito de una fe desesperada, diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos padres o cuántas personas han dicho, ¿por qué estoy tan agotado? ¿O por qué ya no doy más, Señor? ¿Por qué mi familia está siempre estancada? ¿Por qué mi economía no avanza? Señor, ¿dónde está tu poder? ¿Por qué mis hijos siguen así? ¿Por qué mi esposo todavía nada, Señor? ¿Por qué mi esposa esto? Pero la respuesta que da el Señor es muy, ¿qué le digo? Muy fuerte. Mire el versículo, el siguiente. Entonces el Señor lo miró y le dijo,
ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los medianitas. Yo soy ¿quién? Siga el otro versículo. Pero Señor, respondió, ¿cómo podré? Mire, sigue. ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia a mi familia. Y mire la respuesta del Señor. Siga. El Señor le dijo, ¿qué le dijo? Yo estaré, ahí nomás, yo estaré contigo. Mire la respuesta sencilla de Dios. Mire todas las preguntas que que Gedeón le hizo, ¿no? Y la única respuesta del Señor es, ve, porque yo estaré contigo. Esa es la única respuesta que usted y yo necesitamos en medio de todas nuestras dudas. El Señor te dice en esta mañana, ve, porque yo estaré contigo. ¿Alguien recibe esa palabra? Sencillo. Si tienes todas esas dudas, tienes todos esos temores, tienes todas esas cosas en tu corazón, tienes tanta incertidumbre, pero el Señor solamente dice, ve, yo estaré contigo. Eso es lo único que necesitas saber. Eso es lo único. La mayor prueba de que Dios está contigo no son los milagros visibles. Esa no es la mayor prueba de que Dios está con nosotros. La mayor prueba de que Dios está con nosotros es la presencia de Cristo en medio del dolor. Es su presencia, es su acompañamiento día tras día. La Biblia dice que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Él está con nosotros día tras día. ¿Dice amén? Y algo que debemos entender es que Dios no siempre responde el porqué de nuestras preguntas, pero siempre garantiza el yo estaré contigo. Él no te va a responder cada una de las preguntas que tienes. Él no se puso a responderle a Gedeón diciéndole, pues mira, la primera pregunta que me hiciste, te voy a responder. No. Él no garantiza que te va a responder cada una de tus preguntas, pero sí garantiza algo. Y lo que Él garantiza es que Él está contigo. Aunque seamos infieles, aunque seamos, lo que prediqué hace poco, aunque seamos, ingratos con Él, aunque seamos, Él promete estar con nosotros. Alguien decía, un pastor, y me gustó mucho esta frase, el pastor John Flavel dice, Dios no siempre calma la tormenta, pero siempre se sienta contigo en la barca. ¿Alguien está entendiendo eso? Él no siempre promete calmar la tormenta, pero sí promete estar contigo, acompañándote en medio de la tormenta. Siempre. El Espíritu Santo no es un visitante ocasional a nuestras vidas que viene de repente en algún momento. Él habita con nosotros. Cristo Jesús dijo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Eso debe traernos tranquilidad. La verdadera fuerza nace cuando entendemos que no podemos solos y que no estamos solos. Cristo está con nosotros. ¿Dice amén? ¿Con qué salvaré a mi familia? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es pobre y yo soy el menor, dijo él. Y Jehová simplemente le responde, yo estaré contigo. Gedeón se sentía de tres maneras. Él se sentía demasiado pobre, él se sentía demasiado pequeño y él se sentía demasiado débil. Mira a dónde Dios tiene que llevarnos. El día en que tú te sientas demasiado pobre, demasiado pequeño y demasiado débil, es cuando más vas a empezar a depender de la mano de Dios. Pero mientras tú te sientas demasiado inteligente, mientras tú te sientas demasiado capaz, mientras tú te sientas que tienes demasiado poder para hacer las cosas,
eso te va a llevar a alejarte de Dios. ¿Ya se acabó la? Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo tan rápido? Entonces, ¿cómo se sentía Gedeón? Demasiado pobre, demasiado pequeño y demasiado débil. Eso fue exactamente lo que lo calificó para que fuera escogido. No sé si me está entendiendo usted. Eso fue exactamente. Dios no dijo, a ver, voy a buscar a alguien fuerte, porque necesito a alguien fuerte que salve a Israel de los madianitas. No, Él dijo, para Dios necesita escoger lo débil, lo vil y menospreciado. Imagínense, y miró a Gedeón, dijo, este es el que yo necesito. Se siente demasiado pobre, se siente demasiado pequeño y se siente demasiado débil. ¿Se acuerda de David? ¿Dónde estaba David? Detrás de las ovejas. Dios no escogió a un hermano de David que se sentían fuertes y eran grandes, no. Dios escogió a un David detrás de las ovejas que olía a oveja, todo mugroso, que nadie creía en él, ni el papá creía en él, pero a él lo escoge. Dios no necesita tus credenciales, Dios no necesita que te sientas fuerte, Él necesita que aprendas a depender de Él. La gracia de Dios no se derrama en la autosuficiencia del hombre. La gracia de Dios se derrama cuando nos rendimos delante de Él. ¿Cuántas veces Dios te ha llevado a rendirte delante de Él en lágrimas, diciéndole, Señor, ya no doy más? Por eso la Biblia dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En qué? Por eso el Señor Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Por eso el Señor dice, vengan a mí todos los trabajados y cansados, los débiles, los que ya no dan más. El pastor Thomas Watson dice, Dios se inclina hacia el corazón que tiembla, no hacia el corazón que se siente orgulloso. Y hoy Dios te dice en esta mañana, no se trata de tus recursos, no se trata de tu fuerza, no se trata de tu inteligencia, se trata de que Dios estará contigo. Eso debe traer fe a nuestras vidas. Una fe viva en medio del dolor, en medio de las situaciones, no es fingir que no pasa nada. A veces fingimos que no pasa nada. Una fe viva es confiar llorando, es obedecer temblando, es creer aún sin ver. Y yo te digo a ti, querido padre que has venido en esta mañana, tus hijos no necesitan un superhombre, necesitan ver un hombre débil que dependa de Dios. También a las mamás. Tu debilidad, mamá, es tierra fértil para que el poder de Dios se perfeccione. ¿Dice amén? A los jóvenes también. No necesitas fingir fortaleza, no. Jesús fue varón de dolores y Él es el único que nos entiende. La fe que se vive se fortalece en medio de la debilidad. Y entendamos esto: a Cristo le encanta glorificarse en los frágiles, en los débiles. Entonces le voy a hacer una pregunta: ¿cuántos fuertes hay aquí? ¿Cuántos débiles hay aquí? Amén. Y quiero terminar con esto. Isaías 40 del 28 al 31.
Yo sé que usted sabe que cuando yo digo quiero terminar con esto es otra hora. Isaías 40 del 28 al 31. Mire lo que dice la Biblia. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Escuche bien, déjelo ahí. Mire, Dios no desfallece, nosotros desfallecemos. Dios no se fatiga con cansancio, nosotros nos fatigamos con cansancio. Pero no se trata de nosotros, se trata de saber que con nosotros camina uno que no se cansa. La Biblia dice, no duerme el que guarda a Israel. Hay un Dios con nosotros que no duerme, guardándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Dice amén. Siga el 29. Él da esfuerzo al cansado. ¿Cuántos cansados hay aquí? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Eso es impresionante. Él no da fuerzas a quien se siente fuerte. Él da fuerzas a quien no tiene ninguna. Por eso no debemos aparentar. Esta mañana es una mañana para despojarnos de las apariencias. Esta mañana es una mañana para venir delante de Dios y decirle, Señor, estoy sin fuerzas. Señor, estoy cansado. Estoy cansado. Siempre la gente, siempre mi familia vive exigiendo más de mí. Estoy cansado, Señor. Yo le decía en algún momento a mi esposa, estoy cansado. La iglesia siempre está exigiendo más de mí. Que camine derechito, que no puede hacer esto, que no puede hacer aquello. Y le digo, estoy cansado. Porque somos humanos. ¿Cuántos dicen amén? El pastor no es el súper. No. En algún momento he tenido que decir a mi esposa, estoy cansado. Todos viven exigiéndome y nadie me entiende. Todos viven creyendo, haz que el pastor no hace, haz que el pastor no me visitó, haz que el pastor esto, y el pastor es humano. Pero Él da esfuerzo al cansado. Vuelvo a decir eso, Él da esfuerzo al cansado. Y dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Sigamos. Los muchachos ¿qué? Se fatigan y se cansan. Y los jóvenes flaquean y caen. Mire, si eso le pasa a los muchachos, ¿qué ha de ser de nosotros pobres? ¿Verdad? La Biblia, el Señor pone ese ejemplo. Si hasta los muchachos se fatigan y se cansan, y quizás hoy aquí hay un muchacho que dice también, ya estoy cansado, y quizás tiene 12 añitos, pero el Señor está diciendo eso. Quizás hoy vino un niño pequeño y dice, sí, también estoy cansado, pastor. Estoy cansado de matemáticas. Estoy cansado que mis papás viven exigiéndome y exigiéndome y exigiéndome. Estoy cansado de que quieren hijos perfectos. Estoy cansado que en el colegio no entienden que yo soy niño. También. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Es normal. Sigamos.
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué lindo eso. Eso es especial. Gedeón no empezó fuerte, pero terminó cumpliendo el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no caminó en su fuerza, sino en la fuerza del Dios eterno. Y yo creo que así será con usted en el nombre de Jesús. Aunque estás cansado, no estás acabado. Aunque hoy te escondes, mañana Dios podrá usarte. Aunque no tienes fuerzas, Él sí las tiene. Él sí las tiene. Porque los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas. Así dice su palabra. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás cansado? ¿Te sientes débil? Entonces hoy estás en el lugar perfecto para experimentar lo que este pasaje promete. Dios no da fuerzas a los que ya tienen fuerzas. Dios da fuerzas a los que no tienen ningunas. A ellos da fuerzas. Si estás en la cima, este texto es un recordatorio de que Dios te sostiene. Pero si estás en el suelo, este texto es una promesa de que vas a volver a volar otra vez. Eso dice la Biblia. La fe que persevera en el valle es más gloriosa que la que canta en la cima del monte. Mucho más gloriosa. Y hoy Dios te ha traído en esta mañana porque Él quiere renovar tus fuerzas. Hoy quiere aumentar tu fe. Hoy puedes empezar a vivir una fe real, frágil, pero llena de poder, porque está sostenida por Dios. Él nos sostiene. Así que, ¿qué tal si oramos en esta mañana? ¿Por qué no nos colocamos sobre nuestros pies? Señor, levantamos nuestras manos, levantamos nuestros brazos, Señor, y volamos.